Me correspondió asumir la rectoría en situaciones muy difíciles en el medio universitario, pero también en el entorno social que vivía el estado de Chihuahua, el entorno político también. La universidad es un ente que no puede aislarse de lo que esté sucediendo en la comunidad. Y, y bueno, pues en esos años Chihuahua vivía cierta efervescencia política, se aproximaba el momento en que había que darse el relevo para gobernador del estado. A unos meses después de que un servidor entró a la rectoría, había ya candidatos nominados. Por el PRI era Liceo Fernando Besa y por el Acción Nacional era Francisco Barrio. Entonces se avecinaba pues en medio de ese ambiente en torno político del cual la universidad no podía pasar desapercibida como debe ser, porque la universidad es un ente que en su universalidad debe incluir las expresiones de todo lo que esté sucediendo en nuestra sociedad. Eh, pero propiamente vivíamos también desde hacía meses atrás un conflicto muy fuerte. Quizá por ese espíritu o ese aire que permeaba en la sociedad de democracia, de cambio, que se ventilaba eh, en todos los entornos, pues la universidad estaba quizá inmersa también en esa circunstancia, en ese proceso. Y los que hemos dirigido las instituciones, sobre todo esta, debemos de tener la atingencia, la cualidad, por llamarle de esta forma, de poder advertir a tiempo las circunstancias que pueden crear en un momento dado problemas o conflictos hacia el seno de la universidad y tratar de encauzar las cosas para que esto no se dé. La universidad se vio envuelta en una huelga que trascendió al ámbito universitario y se reflejó en la sociedad. Los que en ese entonces vivieron eh, esto de la comunidad recordarán toma de instalaciones, marchas, quema de camiones en la plaza, encuentros, enfrentamientos entre universitarios. Era una situación realmente muy complicada. Ha sido el conflicto universitario el último que por fortuna ha tenido la universidad. Y bueno, esto no obedecía en sí a causas externas, había muchas razones internas, eh, voces universitarias que hacían reclamos propios. No vamos a señalar que esto se debió a una causa relacionada con determinada persona, no, no, esto era un cúmulo de expresiones. La universidad es un ente actuante y cuando cree que llega el momento de exigir cambios y reclamar cambios y no encuentra los causas, brinca. O sea, los universitarios, cuando hablo de la universidad, hablo de los directivos, de los maestros, de los trabajadores administrativos, de los estudiantes. Entonces, cuando no se da el cauce adecuado para poder resolver los reclamos que se están dando, la universidad se los toma. Y en eso estábamos, en ese gran conflicto. Derivado de esto, se da el proceso de tener que elegir al nuevo rector, dado que el anterior rector, el licenciado Reyes Humberto de las Casas, había renunciado a su periodo de elección. Y el interinato, Rodolfo Acosta Muñoz, era estrictamente para trabajar el proceso para designar un nuevo rector. Se convocó, se hicieron los trámites correspondientes, pero aquí hay una cuestión que a mí me llenó de mucha satisfacción en su momento y que hoy recuerdo. No estaba muy fresca en mi memoria, pero hoy la recuerdo. Se convocó a un plebiscito, es decir, se llamó a los universitarios a que votaran. Instalaron urnas en determinados lugares del espacio universitario para que trabajadores, maestros y alumnos expresaran su sentir en torno a quién pudiera ser en un momento dado rector. Se ventilaron algunos nombres y esto no estaba en la ley orgánica, ni está ahora, aunque es una práctica que se da. No estaba en la ley ni está ahora, pero se trataba de
darle una respuesta a un espíritu de democracia que en ese entonces ventilaba no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro estado, en el entorno político común. Y pues como resultado de ese plebiscito, un servidor mm, salía adelante en la votación. Yo fui propuesto por la Facultad de Contaduría y Administración como candidato de esa facultad a la rectoría, junto con otros 5 excelentes universitarios. Se dio el proceso, quedamos en la terna y finalmente resulté electo. Y tomé posesión efectivamente en el mes de octubre de 1985. Nos hicieron la entrega de las instalaciones porque coincidía muchísimo, coincidió el resultado de la encuesta que se hizo a los diferentes, perdón, a los diferentes universitarios. Entonces había una coincidencia entre esto y el resultado de la decisión que tomó el Consejo Universitario, lo cual hizo que se fuera serenando el ambiente aguerrido que había en ese momento. En una decisión aceptable se hizo entrega de las instalaciones y bueno, no había tiempo que perder. Había que abocarse de inmediato, a la tarea no de reconstruir, porque la universidad nunca se destruye, no estaba destruida, sino de encauzar la tranquilidad, la serenidad, la armonía otra vez, para que la universidad retomara el paso ascendente que llevaba y que era necesario en ese lapso en que se había un poquito frenado, tender el puente rápido para recuperar el tiempo perdido. Necesitábamos, y lo tuvimos muy claro desde un principio, asumir una tarea administrativa eficiente que diera respuesta que le diera tranquilidad a los universitarios para que supieran que iba a haber una buena administración, pero también al mismo tiempo encauzar en el plan ascendente que llevaba la universidad en ese momento toda la tarea académica y la tarea de investigación, que no se frenara, sino al revés, que siguiera el paso ascendente que llevaba. Y por supuesto, una labor política. Una labor política que requería armonizar, reencontrar otra vez a los universitarios que estaban, sí, divididos, que se guardaban muchos rencores que se habían gestado en esos meses de lucha y que era importante y necesario restablecer la armonía y la tranquilidad. Eh, Llamamos a colaborar, o sea, integramos una administración plural en la que tuvieron cabida de todas las corrientes que se habían expresado en este conflicto universitario. No faltaron las críticas porque se pensaba que íbamos a llegar haciendo una limpia, corriendo, quitando. No era el espíritu que traíamos. Y había quien anhelaba eso. Había quien sentía que el conflicto, es decir, que el rector en ese momento era el resultado del conflicto surgido y que por lo tanto tenía que responderle a los que exigían eh, banderas políticas, económicas y también educativas, muy propias de ciertos sectores o de ciertas tendencias que se adjudicaban el ser los patrocinadores o los inspiradores de un movimiento de huelga y que pensaban que iba a ser pues un cauce diferente el que debería tomar la universidad. Nunca pensamos así. Ellos tuvieron su expresión, tuvieron sus espacios, ocuparon los lugares que deberían ocupar en su momento, pero también todos, los otros también, los que habían estado en el otro bando del conflicto, tuvieron sus espacios. Y esto nos permitió que en un par de meses, para diciembre, que fue cuando celebramos el aniversario siempre tradicionalmente de la universidad, pudiéramos informar a la comunidad que teníamos una universidad en paz, en armonía, tranquila y trabajando, encauzada otra vez en las tareas propias de la rectoría. En esa situación, en pocos meses la universidad se había olvidado de sus rencores, de sus pasiones y de sus conflictos. Y unos y otros estaban ya
trabajando en torno a un proyecto que nosotros pusimos como prioritario en ese momento. Eran tiempos de cambios, no había duda. Lo que los universitarios se habían expresado en su conflicto, en un lado o en otro, reclamaban respuesta y era necesario encauzar todo aquello porque si no lo hacíamos, como dije ahorita, se encausan solos, se van. Abrimos los cauces y uno de ellos fue muy importante, uno de ellos que era muy importante era necesario darle una revisión a nuestra ley orgánica. Convocamos a una participación plural para que se expresara acerca de la ley orgánica. Y como resultado de eso, bueno, pues con el tiempo tuvimos una nueva ley orgánica. Se hizo toda una nueva ley orgánica. Yo recuerdo muy claro que uno de los reclamos más insistentes era la no reelección. La no reelección. Y tuvimos muchísimo cuidado de que apareciera en la ley orgánica que el rector y los directores de las escuelas y facultades no se podrían reelegir. Nada más deberían ser electos para un periodo. Y a cambio de eso ampliaríamos a 4 en lugar de 3 término, el término para los cargos correspondientes a partir de las siguientes administraciones, para que no se pensara en ese momento que queríamos hacerlo para nuestro provecho. Usted fue el último rector de 3 años. Así es, fui el último rector de 3 años. Cuando el Congreso nos aprobó la ley orgánica, esto tuvo no esto que estoy diciendo de la reelección y de los 4 años, no. El haber aprobado una nueva ley orgánica para la universidad, pues fue motivo de mucho júbilo en los universitarios en aquel momento, toda vez que era uno de los, daba respuesta a muchas de las inquietudes que se habían exigido y se plasmaban en el conflicto recientemente vivido. Permitió asentar mucho las cosas. El Estado vivió un proceso electoral muy agitado, aquella elección entre Fernando Baeza y Barrio, y Barrio, que fue ganada por el gobernador Fernando Baeza. Era muy agitado y la universidad se mantuvo tranquila, muy tranquila. Hubo expresiones en torno a una corriente política o en torno a otra, porque les dimos cauce para que se dieran. No la cerramos, no la orientamos hacia un solo sentido, sino la abrimos. Y finalmente los universitarios se expresaron como quisieron y participaron políticamente como quisieron, cuál es su derecho también. Pero, pero la universidad se mantuvo muy tranquila en ese proceso que agitó a la sociedad en su momento. Y vaya que fue difícil el Fue proceso. difícil. El verano caliente, ¿verdad? Exactamente.